falta es darle sentido a la intervención, crear algo que sea realmente contrahegemónico. Ahí es donde se ha estado desarrollando lo que se ha llamado educación comunitaria y que es el proyecto educativo que sustenta el proyecto político de la sección 22 en Oaxaca, que se llama Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca, y que por primera vez es un instrumento pedagógico para luchar contra el Estado, ¿no? Ya la educación en Oaxaca no depende ya, como ha dependido durante 3 décadas, de la fuerza política de la sección 22. Ahora depende también de su estrategia educativa, una estrategia ya probada. Bueno, pero entonces todo esto lleva a pensar que frente a la dominación se desarrollaron estrategias de resistencia. Y en el campo educativo hay 2 tipos de estrategias de resistencia que son distintas, pero que han sido complementarias. Una es la del magisterio y otra la de los pueblos indígenas. En los análisis recientes nos hemos dado cuenta que no es la misma, no son la misma de resistencia, son diametralmente opuestas. O sea, la resistencia magisterial es una resistencia de confrontación. Es decir, aquí no pasa la reforma. Y no pasa la reforma quiere decir no entra a las escuelas la reforma. Y si nos quieren evaluar, no nos vamos a evaluar. Y si nos corren, correrán a unos, pero no a todos. Y aquí nomás no pasa el Estado. Es confrontación, es decir, o tú o yo, pero no hay nada intermedio. ¿Qué hubiera pasado si los pueblos indígenas resisten o intentan resistir al Estado colonial de la misma manera? Ninguna rebelión triunfó. En los últimos 500 años ninguna rebelión, ni siquiera la zapatista. No, ninguna rebelión ha triunfado. Entonces, confrontar al Estado no ha sido la estrategia. La estrategia de resistencia ha sido, en esta perspectiva de lo que estábamos diciendo, se puede entender más bien como fingir la derrota, ¿no? Hacer una estrategia que no sea de confrontación. ¿Cómo hacer para que la religión no sea devastada, la religión indígena no sea devastada? Pues fingir la derrota. Bueno, quieren que nos bauticemos, que comulguemos, que recemos, que tengamos santos. Si tengo 30 dioses, otros 20, está bien, bienvenidos. Mientras más mejor. Y entonces se finge la derrota. En la lengua sucedía lo mismo, en el poder sucedía lo mismo, y eso les daba posibilidades a los indígenas de poder reorganizar las cosas con su propia lógica. No ha sido una resistencia de confrontación. Entonces, pero ha sido una resistencia, ha sido lo que ha permitido continuar. Entonces, es probable que la propia sección 22 aprenda de los indígenas. No aprende porque la mentalidad marxista no le permite aprender de los indígenas. Eso es clarísimo. No es una crítica, es desgraciadamente una evidencia. No es una opinión, sino que eso es evidente. No hay capacidad para entender las cosas más que desde el puño que sí se ve. Y entonces el puño que sí se ve lo ponen en la cara y entonces no se ven las cosas. Pero hay resistencia, hay capacidad tanto de los indígenas como de los maestros. Y entonces, ¿qué sucede en las comunidades? Los maestros impulsan un proyecto de resistencia frente al Estado. Las comunidades a veces lo aprecian, a veces no. Pero la comunidad lleva su propia dinámica de resistencia, que no es la misma de los maestros. Y tengo la impresión, eso es algo que apenas vamos a tratar de comprobar, que el espacio fundamental de la resistencia indígena ha sido la fiesta. O sea que lo único que no ha permitido el indígena que le cambien es ni la música ni la danza. Cambiaron, se afecta su lengua, se afecta su vestido, se afecta su gastronomía, se afectan muchas cosas, pero música y danza no. Y lo que
obliga a la gente a que en todas las escuelas esté presente todos los años y la mayor cantidad de veces posibles, es la música tradicional y la danza regional. Si en 13,000 escuelas una vez al año se bailan esos bailes, dice uno, bueno, en 13,000 comunidades, no son 13,000 comunidades. Hay preescolar, primaria y secundaria en 2,000 comunidades en Oaxaca. Entonces, 2,000 comunidades de 570 municipios tienen eso, o sea, 3 eventos constantes de movilización de lo propio, generando resistencia. Y los maestros apoyando, tal vez hasta sin querer, o pensando que ellos son los que están dirigiendo, pero la gente va por otro camino, pero son caminos paralelos, no son los que se van empujando, pero van en el mismo sentido. Entonces, esto es lo que, una visión de este tipo es la que permite observar las posibilidades de descolonización. O sea, hasta qué grado está domesticada la escuela, se ha logrado impedir su carácter de reproducción de la dominación, de la colonización, hasta qué grado los maestros ya son conscientes de esto, o la colonización de lo real y lo imaginario sigue siendo, en el caso de la escuela, uno de los ámbitos más devastadores de las culturas indígenas. Eso yo creo que es uno de los aprendizajes fundamentales que ha habido en Oaxaca y que creo que eso conviene de discutirlo a la luz de distintas experiencias, ¿no? Porque eso puede uno decir otra vez, bueno, es que la comunalidad sucede en comunidades y no en las ciudades. La resistencia magisterial tiene su mayor peso en Oaxaca y en otros estados no tiene posibilidades. Bueno, eso es cierto, eso es real, pero no excluye que haya formas ni de vida comunal en las ciudades, o que las pueda haber, ni que haya formas de resistencia magisterial y de resistencia indígena que florezcan sin necesidad de lo numeroso que es en Oaxaca. Entonces creo que esas reflexiones pueden ser útiles porque ubican también en otra perspectiva las dinámicas del racismo. O sea, la confrontación al racismo pasa necesariamente por la erradicación del colonialismo, y la erradicación del colonialismo pasa necesariamente por la conciencia de los daños coloniales. Los daños coloniales tanto en lo real como en lo imaginario, no solamente en las instituciones, también en la familia hay daños reales, hay daños coloniales en lo real y lo imaginario de cada familia, no solo en la mentalidad, sino también en la forma de organización, en la forma de tratar de solucionar las cosas. Pero sí, con esto quería concluir, desde Oaxaca podemos ver que la vida comunal, la fuerza de la vida comunal, es realmente el soporte contrahegemónico del colonialismo. Ahí es donde puede estar la base de la lucha. Y es precisamente ahí donde ha estado la agresión fundamental del Estado. Pues eso es lo que quería yo compartir con ustedes. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. Sí.